Hola amigos, muy buenos días. En estos días pasados vino una persona y me preguntaba que ante un problema muy grave que se le había presentado, realmente en su desesperación él tenía la intención de ir a consultar a una de esas personas que te lee el futuro y que te puede decir qué va a suceder. Mi respuesta fue simplemente que Dios en su infinita sabiduría nos había impedido ver el futuro, porque lo que Dios espera es que nosotros le creamos a Él y que confiemos en Él. Vamos a ver hoy en el capítulo que vamos a leer la experiencia de personas que decían que creían en Dios, pero no le creían a Jesús. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 12, y dice así. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba pidieron que mostrara una señal del cielo. Él contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Presten atención, advirtió Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Bueno, en este pasaje vuelven a aparecer los fariseos acompañados de los saduceos, que era otro grupo religioso entre los judíos. Hemos dicho que los fariseos era un grupo religioso entre los judíos que ellos se ocupaban de vivir para obedecer la ley de Moisés. Y entonces habían desglosado la ley moral que Dios le dio a Moisés en un número de más de 600 mandamientos y que ellos buscaban cumplir al pie de la letra porque ellos creían que con eso que ellos cumplían estaban mereciendo, estaban ganando el favor de Dios. Y eso les hacía sentir muy orgullosos de ver a su derecha y a su izquierda a mucha gente que no cumplía los mandamientos y que los únicos que los cumplían eran ellos. Entonces tenían soberbia, tenían arrogancia, porque ellos sí obedecían la ley de Moisés. Pero se toparon con pared cuando llegaron con Jesús, porque dentro de su doctrina, ellos no alcanzaban a comprender quién era Jesús y tenían duda de él. Ya en otro momento habían pedido señales. Ahora vuelven a insistir y dice que se acercaron a él para decirle que querían una señal del cielo que diera evidencia de lo que Jesús estaba enseñando. Solamente quiero contrastarlo contra lo que leímos apenas en el capítulo 15 de la fe de la mujer cananea, en donde ella va a Jesús y le dice, Señor, hijo de David. Y esa expresión de hijo de David habla de lo que ella reconocía en la persona de Jesús, que era el Cristo, el Mesías, el que había sido prometido en las profecías al rey David. Y la expresión que usa Jesús al final de su encuentro con ella le dijo, mujer, grande es tu fe. Grande es tu confianza, grande es tu esperanza en la redención que viene de la mano de Dios. Eso es algo que los fariseos no alcanzaban a entender. Y lo que los fariseos querían era una señal del cielo, pero realmente lo que sucedía con ellos es que ellos no alcanzaban a creer quién era Jesús. Y ellos lo que querían no era un milagro como milagro, sino algo que ellos les ayudara a poder acusar a Jesús en su falsedad como el supuesto Mesías. Ellos no creían, buscaban razones o pretextos para poder acusar de algo falso a Jesús. Y lo que dice un poco más adelante, bueno, Jesús le da algunas explicaciones. Dice, bueno, es que ustedes
ven el cielo de una u otra manera y pueden predecir lo que va a suceder. Bueno, pues es claro, es que antes de que vaya a llover está nublado, ¿no? Y ante un cielo abierto, pues no va a llover. Dice, para eso ustedes son muy buenos, pero no pueden entender las razones que están en la escritura. Dice, bueno, si quieren ustedes saber, vayan y lean el libro de Jonás, en donde se habla de que Jonás estuvo 3 días en el vientre de este pez grande y luego fue devuelto a las playas para que fuera a predicar a Nínive. Y eso era una figura de lo que Cristo sucedería en su muerte en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitaría. Pero el pasaje sigue y dice que Jesús se fue con sus discípulos y se les olvidó llevar pan y Jesús empezó a hablar y decir, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y bueno, hay una confusión de a qué se referían, pero dice al final del pasaje, dice versículo 12, entonces los discípulos comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué enseñaban los fariseos y los saduceos? Ellos enseñaban cómo obedecer para ganarse el favor de Dios. Y no podían ver que la salvación que venía a través de Jesucristo no era algo que ellos podían ganar. El Salvador, el Mesías ya estaba con ellos. Lo único que tenían que hacer era creer, era confiar en que Él les iba a salvar de la condenación por su pecado, el pecado de su corazón. Queridos amigos, cuando yo hablaba al principio de esta persona que buscaba saber qué sucedería en el futuro y que iba a ir a una persona de esas que lo hacen, yo le decía, es que simplemente si Dios nos impide ver el futuro, es para que podamos discernir lo que le significa creerle a Dios. Los fariseos creían en Dios, los saduceos creían en Dios, pero no le creían a Jesús. De igual manera nos puede pasar a nosotros. Puede ser que estemos atrapados en una religión, puede ser que estemos atrapados en una institución y que creamos que la salvación viene de esa institución y de todas las cosas que nos piden hacer para llegar a la salvación. Y no logramos ver que la salvación vino a través de Jesucristo, no por algo que nosotros hayamos hecho para merecerlo. Él vino, dice Juan 3:16, como una evidencia del amor de Dios por nosotros. Tanto amó Dios a las personas que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener vida eterna. Eso es lo que los fariseos y los saduceos no podían ver. Ellos creían en un ser supremo, creían en el Dios de Israel, pero no le creían a Jesús. Creer en Jesús significa poder estar seguros y poder confiar en que lo que Cristo vino a hacer como nuestro Salvador es suficiente para el perdón de nuestro pecado y para tener paz con Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás creyendo en Dios y también estás creyendo a Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en Dios o también crees en Jesús? Si tú no le crees a Jesús, entonces tú serás igual que los fariseos y los saduceos. Estarás contaminado de su levadura. Te invito a que oremos. Bendito Padre, gracias por esa enseñanza del Evangelio. Te pedimos perdón si hemos caído en el juego de los fariseos y saduceos, que hemos creído en un Dios, pero no te hemos creído a ti y lo que tú nos muestras en las Escrituras, a Jesucristo como nuestro Salvador. Entender que el perdón de nuestro pecado y nuestra salvación es un regalo dado por gracia, es algo inmerecido que recibimos de ti, pero que necesitamos confiar, necesitamos creerlo para poder recibirlo. Pero como se nos hace demasiado poquito, seguimos esforzándonos en nuestros métodos, en nuestros ritos, queriendo ganar tu favor. Pero caemos en el juego de los fariseos y saduceos, en su levadura, la levadura de pretender ganar nuestra salvación. Perdónanos, abre nuestros ojos, permítenos ver claramente la luz del Evangelio que ilumina nuestra vida y que nos lleva a vivir como verdaderos hijos tuyos. Ruego por aquellas personas
que están queriendo conocer la Biblia, que la están leyendo, que no le entienden, abre sus ojos para que puedan ver las verdades que hay en ella y puedan convertirse en verdaderos discípulos tuyos. Derrama de tu gracia en personas que están pasando tiempos difíciles, con familiares en un hospital ya de muchos días, personas que están sometidos esperando una cirugía, personas que están metidos en un proceso quirúrgico. Derrama de tu misericordia en sus corazones, sana sus vidas, sana sus cuerpos y que tu gloria sea manifestada en ellos. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.